Vamos a empezar entonces con la tercera parte de ingeniería social y en esta parte nos vamos a dedicar a un eje fundamental, el tercer eje fundamental, a mi juicio, la ingeniería social. Después de la economía, la educación, ahora tendremos la política. La política es entonces, o la visión que tendríamos de la política, frente al desarrollo técnico y frente al desarrollo tecnológico, va a estar atravesado por tres autores. El primero de ellos es el pensador español José Ortega y Gasset. En este pensador encontramos una idea bastante interesante de la técnica, diferente a la tradición filosófica que veía la técnica de la mano del concepto de poiesis, de la mano del concepto de arte o creación. Para él, la técnica es más bien una reforma de la naturaleza, le llamaba una sobrenaturaleza. En este sentido, la técnica, a diferencia de lo que sucedía normalmente en la vida de nosotros, decía, los seres humanos, incluso algunos animales, desarrollan, usan, ¿no?, objetos, casi como nosotros hacemos con los instrumentos, como lo que hacemos con las herramientas. Él dice, no se puede comparar la técnica con el simple uso de instrumentos o de herramientas, ¿sí? El simple uso de instrumentos o herramientas responde siempre a una necesidad natural, responde siempre a una necesidad básica, pero en el caso de la técnica no sucede así. Lo que hace la técnica es entonces, como les decía, reformar la naturaleza, transformar la naturaleza. Es en cierta medida o en buena medida es una especie de contranaturaleza, ¿no? Entonces vamos a ver, la naturaleza nos obliga a una serie de necesidades y lo que hacemos con la técnica es decirle sí a las necesidades que nos proporcionan placer, incluso en ellas modificarlas, y decirles no a las necesidades que nos proporcionan dolor. Entonces la técnica nos permite diferenciar, y aquí vamos a pasar algunas ideas, solo 3 ideas puntuales del texto La meditación sobre la técnica, que es el texto en el que he basado mi presentación. El primero de ellos es que él diferencia entre el estar y el bienestar. El bienestar nunca se logra solo con la naturaleza, por eso es contrario a la tradición. O sea, él dice, la razón no es un hecho simplemente natural. Las sensaciones no son hechos simplemente naturales. Es decir, la vida no nos es dada con bienestar, la vida nos es dada con dificultad, si es que nos referimos a algo que nos es dado solo de forma natural, de forma primitiva, digámoslo así. En la naturaleza nosotros encontramos, o en las necesidades naturales, encontramos que él llama el estar. Estar es simplemente haber nacido en determinada circunstancia, haber llegado a determinada circunstancia. Esa circunstancia, recuerdan la famosa célebre del yo y mis circunstancias, ¿no? Esa circunstancia es una necesidad. No hay nada que hacer, no podemos eludir esa circunstancia, pero la forma como dice, no podemos huir de la naturaleza, no podemos eludir la circunstancia, pero lo que sí podemos hacer es reformar la circunstancia y reformar la naturaleza. ¿Cómo lo hacemos? Con la técnica. Y con la técnica desarrollamos lo que él denomina ya no el estar, o el necesitar, perdón, sino el hacer posible. Y el hacer posible es generar bienestar, ¿no? Entonces, claro, cuando yo puedo decir, bueno, de manera natural, nosotros nos expresamos, de manera natural emitimos sonidos, pero el gusto que hayamos al hablar, ¿sí?, no viene con la naturaleza. El gusto que hayamos al escribir, el gusto que hayamos al decir una palabra de amor o de afecto, ¿sí?, no viene con la naturaleza. Es algo que nosotros hacemos y nosotros hemos desarrollado. Ustedes recordarán que en la introducción que hicimos sobre el arte de la memoria, recordábamos el arte de la memoria como técnica y decíamos cómo a través del arte de la memoria las personas reformamos el uso del lenguaje. Y decimos, hay un uso correcto, un uso bello, un uso armonioso. ¿Ven? ¿Con qué hicimos eso? Con técnicas. Entonces, las técnicas
¿sí? A diferencia de lo que a veces se considera que es en aquellos que atacan fuertemente la técnica y la tecnología, que consideran que de alguna manera enrudece, ¿no? O disminuye la capacidad natural del ser humano. Al contrario, lo que este gran pensador nos está diciendo es todo lo contrario. Lo que sucede es que sin la técnica, ¿sí?, esa idea de bienestar sería imposible. Vean ustedes, vayan solo a la historia. Todas las sociedades que quisieron semejar la naturaleza en cuanto a naturaleza, ¿en qué terminan? ¿Sí? Absolutismos, totalitarismos, sistemas que promueven la segregación bajo cualquier de género, segregación racial, segregación bajo cualquier criterio. El segundo aspecto es que la vida se fabrica a sí mismo, y él recuerda en esta expresión de la vida se fabrica a sí misma, de la vida se construye a sí misma. La vida no es un hecho natural. El que un ser se mueva, ¿sí?, para él, a diferencia de lo que pasaba con los antiguos, no quiere decir que por el hecho de que se mueva ya está vivo. No, la vida es algo que se hace a sí mismo, que se recrea, ¿no? Aún en el ser más simple, constantemente está luchando por mejorar sus propias circunstancias vitales. Y en esa vida que se mejora a sí misma, él recuerda los famosos 4 inventos que se dice, o que se ha dicho durante muchos siglos, que cambiaron, ¿no?, que cambiaron la historia, que son la pólvora, la imprenta, la brújula y el compás. A ver, ¿quién se anima a hacer de pronto un análisis filosófico, ¿no?, de estos 4 inventos? ¿No? Dicen, la pólvora estuvo durante 2000 años en Oriente, ¿no? ¿Sí? Y nunca, ¿sí?, generó ninguna revolución, nunca generó ningún cambio, ninguna transformación trascendental para el mundo entero. Pero llega a Europa, ¿sí?, y a las 2 décadas de llegar a Europa empieza a transformar la historia de Europa, ¿no? Lo mismo, la imprenta también existía en Oriente, la brújula, el compás, bueno, todos estos inventos que se generaron en otras naciones, en otros países, pero llegan a una circunstancia que está mediada por ¿qué? ¿Cuál es el elemento especial que hace? Entonces, Ortega y Gasset piensa que hay un elemento, una circunstancia en Europa, que determina que estos inventos, ¿sí?, o sea, el invento no se sostiene a sí mismo, el invento no se basta a sí mismo, necesita de algo que lo anime. Y no es solo su inventor, no es solo su creador, ¿sí? Es una circunstancia mediada por la técnica. Entonces, el producto tecnológico, la cámara, el computador, ¿sí?, el esfero, el producto tecnológico no se basta a sí mismo. La naturaleza no se basta a sí misma. Si queremos que eso tenga vida, necesitamos entonces de una circunstancia. Y es una circunstancia que en este caso estaría mediada por el ejercicio de una técnica, un procedimiento para transformar. Entonces, el fuego pudo haber sido hallado como en los estadios de la técnica. El primer estadio, dice, el estadio primitivo es el estadio del azar. Muchas cosas pudieron ser halladas, muchas cosas pudieron ser descubiertas por azar, ¿sí? Esa es la forma primitiva. Y tú tenías dos posturas, ¿sí?, 2 posibilidades. Lo dejas como un asunto que simplemente emerge, ¿no?, que simplemente se dio y huyes de él, o conviertes eso en un hecho mágico. ¿Qué pasa si huyes del fuego? ¿Y qué pasa si crees que el fuego, ¿sí?, es un hecho mágico? Si crees lo segundo, estás en el primer estadio de la técnica. Si crees lo primero, entonces te quedaste con la naturaleza, te quedaste con la necesidad, porque ahí hiciste caso o atendiste a tu pasión, ¿no?, al miedo. Y entonces huyes de algo que es extraño para ti y te vas, ¿no? Pero el que se queda, lo único que puede hacer en ese estadio, piensa Ortega y Gasset, es creer que eso es un hecho mágico, es un hecho divino. ¿Sí? Yo no lo puse allí, yo no lo puedo hacer. En el momento en que lo pueda hacer, ¿sí?, pasa entonces, en el momento en que lo pueda amarrar, en el momento en que lo pueda tomar, en el momento en que lo pueda asir para sí mismo, para sus propios propósitos, pasa a la segunda instancia. Las grandes civilizaciones, dice él, surgen cuando esa magia se transforma y es utilizada.
Entonces, lo que a veces se dice, el famoso paso del mito al logos, ya vemos, no es el logos, es la técnica lo que nos sacó del primitivismo. Es la técnica, es el poder hacer uso, el hacer posible, ¿sí? Pasar simplemente del estar al bienestar. Tener un fin para la vida más allá de las necesidades que la naturaleza misma nos impone, ¿no? Entonces, la segunda instancia le denomina la instancia del artesano, el que transforma, el que modifica. No se ha separado de la naturaleza, pero no teme ya a la naturaleza, no reverencia a la naturaleza hasta el punto de creer que los hechos que suceden en ese entorno son mágicos. De hecho, sabe que puede generar el fuego, sabe que puede generar muchas de las cosas que antes había concebido como mágicas. Puede frenar el avance de los animales, puede construir, puede resguardarse, ¿no? Puede ahora producir alimentos, puede hacer muchas cosas. Esa es la técnica del artesano, del que modifica el mundo, del que toma el mundo en sus manos, pero aún depende de la naturaleza. Y dice, necesitábamos una tercera instancia, y esa tercera instancia empieza a nacer en la modernidad, pero solo, piensa él, en época contemporánea se ha llegado, ¿no? En el siglo XIX. Y es el estadio que él denomina propiamente el estadio de la técnica, ¿no? O se le podría denominar también el estadio de la máquina, porque es la máquina lo que caracteriza. Dice, bueno, en el primer caso, los seres humanos estaban tal cual, ¿no? Estaba el ser humano que reverencia a la naturaleza, el ser humano que reverencia ciertos hechos como magia. Después, ese ser se convierte en artesano, pero después dice, ese ser se convierte en ingeniero. Y entonces el ingeniero como personificación, ¿sí? Representa el último estadio de la técnica. Porque, ¿qué es lo que pasa? En el artesano hay dos procesos. Está el obrero, ¿sí? Es decir, el que hace, el que crea la obra, el producto, ¿sí? El obrero. Y está el fin, el propósito de la obra. Cuando el obrero y el propósito, ¿sí?, están unidos, estamos frente a una artesanía. El artesano se define no solo por su obra, sino también por los propósitos de esa obra. La obra no se puede separar del propósito. Está constreñido, está atado a esa obra. Él es obrero, pero también es el que demanda el fin de la obra. En el ingeniero, la obra y el propósito se separan, se escinden, no dejan de verse, pero se separan. Entonces dice él, el ingeniero, ¿sí?, realiza el objeto, ¿sí?, pero deja que los propósitos emerjan, no constreñidos por un único y último fin. Eso le da una libertad a la tecnología, le da una libertad al producto como tal, ¿sí?, que antes no tenía. Entonces, no semejando la naturaleza, no imitando la naturaleza, pero tampoco imitando sus propias creencias o su propia visión en el alma o en su mente o en sus ideas, hace lo que hace. Sino que la obra, ¿sí?, la construcción, el producto empieza a ganar, ¿no?, un lugar, un estar, ¿cierto?, que habita con nosotros. Los productos empiezan a cohabitar con nosotros. Cuando cohabitan con nosotros, ahí nos cuestionamos sobre el bienestar. Ahí empezamos a pensar en el bienestar. Entonces no es simplemente necesitar, sino que las máquinas o los objetos hacen posible ciertas cosas. Incluso muchas cosas que no necesitamos para sobrevivir, pero que sí necesitamos para vivir. Entonces les invito a pensar, y con esto cerramos esta primera sesión, en cómo podemos llevar esos inventos de la vida que se fabrica a sí misma
a estos estadios de la técnica? ¿Cómo ustedes harían atravesar estos inventos? A ver si los podemos atravesar por los distintos estadios, si es posible, y si hay una implicación filosófica del asunto, más allá de las cuestiones que les he mencionado en relación con el desarrollo del bienestar y el desarrollo de los productos técnicos y tecnológicos. Bueno, muchas gracias. El hombre no solo necesita un estímulo, digo, un estímulo físico, crea esos estímulos o crea un mundo, y ahí es donde emerge la metafísica, emerge la concepción de lo supranatural o de lo supraorgánico. Y la cultura como algo, porque como bichos no necesitamos eso, sí, somos bichos, pero todo esto lo edificamos porque es un plus.